Dios les bendiga. Santo, Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús en esta noche. Vamos a llevar el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicado en la calle 27 WK13 en Santa Juanita. Mi nombre es la pastora María de Lourdes Lugo Pérez, pastora de la iglesia. Juntamente, ¿verdad?, tengo allí unos hermanos que están con nosotros allí, capellanes, pastores asociados, y estamos allí, ¿verdad?, para recibir a todo aquel, ¿verdad?, que el Señor envíe. Amén. Y nosotros estamos allí para recibirle con mucho amor. Si ven un poquito como mucha luz de este lado, es que estuvo un inconveniente y la luz viene de este lado. Así que nada, vamos a hablar mucho acerca de la luz del Señor, así que vamos a estar en victoria en el nombre de Jesús. Lo importante es que llevemos la palabra, ¿verdad?, a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a estar hablando hoy, vamos a estar usando varios textos entre Apocalipsis, Gálatas, Primera de Corintios, Juan. Vamos a entrar mucho en Juan y vamos a hablar acerca de la eternidad. Amén. Vamos a hablar acerca de la eternidad porque ¿verdad?, es parte de lo que creemos acerca de, ¿verdad?, después de que morimos, ¿qué pasará con nosotros? Amén. Si seremos eternamente, estaremos eternamente en perdición, o si seremos eternamente bendecidos, ¿verdad?, con la esencia de la salvación y de la vida eterna. Amén. Así que vamos a estar primeramente en Primera de Juan. Vamos a hacer una oración primero. Vamos a orar primero. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, porque tú nos permites en este momento llevar un pequeño estudio, Señor, de tu palabra acerca de la eternidad, Señor. Ayúdame a llevarla, Señor, para que la puedan entender, Padre mío, porque eres tú quien estás aquí para enseñarnos, Señor. Úsame con poder, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, y a todos aquellos de nuestros hermanos que vayan a estar escuchando, Señor, que puedan entender y comprender, Padre Santo, lo que tú quieres hablar, Señor. Lo que tú quieres hablar en esta noche, porque no solamente predicando, sino también en los estudios el Señor nos habla. Así que, Padre, que sea tu Espíritu Santo en este momento, en este lugar y a través de las redes sociales, en cada una de las casas que me estarán viendo ahora o luego más tarde, Señor. Cuando lo vean, Señor, que seas tú, amén, con ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, de esa promesa de la eternidad. Con Cristo es una promesa y es un tema central bíblico. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos prometió, ¿verdad?, que estaríamos eternamente con Él. Aquí vamos a ver algunos textos que hablan acerca del tema de la vida eterna y de nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Vamos a estar primeramente viendo la promesa de la vida eterna a través de la fe en Jesús. Y vamos a ir primeramente a buscar el texto Juan 3:16. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo, ¿verdad?, resume la esencia de la salvación, como estábamos hablando ahorita, y la vida eterna. Amén. O sea, Dios envió a Jesús al mundo, a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
Cuando creemos y por fe aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, podemos tener, ¿verdad?, la seguridad y la promesa que el Señor nos ha hecho de tener una vida eterna. Mucha gente me pregunta, ¿cuándo comienza esa vida eterna? ¿Cuando morimos? No. La vida eterna comienza cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. No es que vamos a ser eternamente vivos, vamos a estar eternamente vivos, sino que cuando moramos vamos a estar eternamente con Dios. Aquí en la tierra estamos con Dios, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y cuando moramos vamos a estar juntamente con Él. En las clases anteriores estuvimos hablando acerca de cielos nuevos y tierras nuevas, y pudimos ver, ¿verdad?, que vamos a estar juntamente con Cristo en esa nueva Jerusalén. ¿Ven? Así que vamos a buscar también otro texto que nos ayuda a entender lo que es la vida eterna. Es Juan 3:36. Se lee: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí se establece, ¿verdad?, un claro contraste entre los que creen y obedecen y entre los que no lo hacen, o sea, que son desobediencia, la consecuencia de la desobediencia. El que cree y obedece tiene la promesa de la vida eterna, y el que es desobediente y no cree, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice la palabra de Dios en Juan 3:36, que la ira de Dios permanece sobre él. Amén. Dios te bendiga, Diana. Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Estamos hablando de las promesas de la eternidad en Cristo, con Cristo, perdóname. Estuvimos ya en Juan 3:16, ahora Juan 3:36, que nos habla claramente, ¿verdad? Este texto nos habla claramente, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí en este texto se establece claramente: el que cree y obedece tiene vida eterna, y el que, ¿verdad?, no cree y no acepta a Jesús como su Salvador, pues tendrá consecuencias, ¿verdad? Así que, como dije anteriormente, lo dice la palabra de Dios. En este estudio vamos a estar hablando acerca de la eternidad con Cristo, pero es importante que no estamos hablando de la eternidad en Cristo para que sintamos miedo, al igual que leer el Apocalipsis no es para que sintamos miedo, es una esperanza. Aquí estos textos nos van a ayudar a nosotros reflexionar, y las personas que, ¿verdad?, que todavía no han aceptado al Señor y que están tocados por el Señor y no han tomado esa decisión, pues tomen la decisión, porque Cristo vendrá en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y que no nos coja, ¿verdad?, como dice el texto de las 10 vírgenes, que encuentre 10 establecidas, llenos de aceite, y las otras 5 no. Así que nosotros tenemos que buscar la forma, aquellos que no le han servido, que no le sirven al Señor, que no han aceptado a Cristo como su Salvador, que puedan escuchar este estudio y que puedan apuntar los textos, porque es importante que nosotros podamos entender que todos, porque tenemos también que reflexionar, no solo es para aquel que no ha conocido al Señor, sino también para que todos podamos reflexionar en la palabra de Dios de por qué nosotros tenemos esa esperanza de que vamos a alcanzar una vida eterna. ¿Amén? No solamente por decir que somos cristianos la alcanzaremos, sino que tenemos que andar en obediencia y estar firmes en lo que ya hemos creído. En Juan 6:47, la palabra se lee: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Jesús mismo lo afirma, indicando que la vida eterna es una posición presente para el creyente. Como estaba diciendo ahorita, cuando me preguntan si la vida eterna la comenzamos cuando morimos, no, es ahora. Tú aceptas a Jesús como tu Salvador y comienzas a vivir una vida eterna en Cristo Jesús, aleluya, con esa esperanza. Claro, como dije anteriormente, tenemos que estar firmes, ¿verdad? Tenemos que obedecer, aparte de creer, tenemos que obedecer la palabra, amén, para que podamos alcanzar esa vida eterna. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este versículo es un contraste, ¿verdad?, de la consecuencia del pecado con el regalo gratuito de la vida eterna encontrada en Jesús. Así que, como estuvimos hablando anteriormente, pues cuando obedecemos, cuando entendemos que Dios nos da las dádivas, ¿verdad?, para vivir una vida eterna en Cristo Jesús, que nos bendice con todas las bendiciones del cielo, ¿verdad? Y nosotros pues rechazamos, nosotros las personas rechazan, pues el pecado, la paga del pecado es la muerte, más la paga del que le sirve al Señor, las dádivas de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Son sus bendiciones, es nuestra esperanza. Así que este versículo es como un contraste de quien le sirve al Señor y de quien decide seguir otros caminos y rechazar la palabra. La naturaleza de la vida eterna. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es solo una duración interminable, o sea, no es solamente algo que termina, sino también es una relación personal y profunda con Dios y con Jesucristo. ¿Saben? No solamente es aceptar al Señor, sino tener esa relación personal con Él, tanto con Dios y Jesucristo. Sabemos que Dios y Jesucristo es la misma persona. Lo que quiere decir es que nosotros sabemos que Dios es la fuente del agua, ¿verdad? Y Cristo es el agua, amén. Así que nosotros tenemos que tener esa comunión en creer en que Jesús vino para darnos salvación y creer que tenemos, ¿verdad?, un Dios todopoderoso, el que nos cuida y el que nos guarda. Pero tenemos que, ¿verdad?, que estar fundamentados en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que creemos que cuando creemos y tenemos esa relación íntima con Dios en oración y pedimos en el nombre de Jesús, pues nosotros podemos adquirir y tener seguro esa promesa de la vida eterna. En Primera de Juan 5, 11 al 12, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna a través de Jesús, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La vida eterna está ligada a tener a Jesucristo en nuestros corazones, reconociendo que Él es Dios. Así que esta vida eterna comienza cuando aceptamos a Jesús y entendemos que al tener a Jesús tenemos a Dios con nosotros. Amén. Tenemos esa certeza de que Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo están con nosotros, ¿verdad? Y reconocemos esa grandeza. La seguridad de la vida eterna en Cristo. Juan 10, 27, 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco
y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús asegura que sus seguidores, aquellos que obedecen y creen la palabra, tendrán vida eterna. Asegura que no serán arrebatados de sus manos, ni de las de su Padre. ¿Amén? Así que eso es una certeza y una seguridad que nos da al seguir a nuestro Señor Jesucristo. La eternidad y la gloria futura con Cristo. En 2 Corintios 4, del 17 al 18, la palabra se lee: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Se nos anima a mantener esa comunicación espiritual con el Señor, ¿verdad? A tener esa perspectiva de que solamente en Cristo alcanzaremos la eternidad, donde los sufrimientos, como dice aquí el texto, ¿verdad? Ya no tendremos más sufrimiento, que lo que pasamos en el presente no se va a comparar en ninguna forma con la gloria venidera, eterna en Cristo. Amén. Así que nos invita a que nosotros podamos tener esa visión de que vamos a tener un futuro en Cristo Jesús eternamente. Amén, con Él. Eso nos anima a esforzarnos, a ser mejores personas, nos anima a esforzarnos, a buscar más de Dios, porque estamos claros, ¿verdad? Como dicen por ahí, de buenas personas está lleno el infierno. Así, eso es un decir que dicen, y eso lo que quiere aclarar es, ¿verdad? Que no es solamente ser buena persona, es también tener relación con Dios, es también buscar ese tiempo de intimidad con el Señor, creer que Él nos salvó, obedecer su palabra es la Biblia, obedecer su palabra. ¿Amén? La eternidad y la gloria futura con Cristo, ahí estamos. Ahora vamos a Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que ya habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfecciona, afirma, fortalezca y establezca. Este versículo habla de la esperanza de ser llamado glorioso para la eternidad, y nos afirma lo que estábamos hablando ahorita, que Él nos perfecciona. Él es quien nos perfecciona, Él es quien nos afirma. ¿Ven? Por eso tenemos que tener esa relación continua con el Señor, porque es el que nos va a mantener enfocado en lo que es el servir al Señor, en lo que es agradar a Dios. Estos versículos son una base bíblica sólida para comprender, ¿verdad?, la promesa de la eternidad en Cristo. Una promesa que se basa en la fe, en la obediencia, en el creer. Se experimenta en una relación continua con Él y culmina con una gloria eterna. Sabemos, ¿verdad? Pues lamentablemente hay dos eternidades. Todos sabemos que los que no mueran en Cristo serán eternamente enviados al lago de fuego, eternamente al lago de fuego. Y los que moran en Cristo, pues veremos las promesas, ¿verdad?, que dice el capítulo 21 de Apocalipsis, que me gustaría leer
del 6 al 8, vamos a ir del 6 al 8, en Apocalipsis 21 del 6 al 8. Y dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que la palabra nos habla, ¿verdad?, de ese lago de fuego donde será llevado, ¿verdad?, todo aquel que no siga la palabra del Señor, que no busque esa conexión con el Señor. Aquí a mí me gustaría aclarar un poco acerca de cuando habla de los cobardes, está hablando de aquellas personas que prefieren agradar al hombre en vez de agradar a Dios, ¿verdad? Que su prioridad es agradar al hombre y no agradar al Señor, que no le da valor a la fidelidad en Cristo, sino más bien a ser fiel al hombre. Amén. Aquí esos son los cobardes, los que abandonan la lucha y no vencen. Eso es cuando ya le han servido al Señor y se apartan, ¿verdad? Están abandonando la palabra del Señor, están portándose como cobardes. Los incrédulos, aquí habla que fueron vencidos por diversos pecados, como los enumerados aquí, profesar a Cristo y luego vivir en maldad, ¿verdad? Cuando has aceptado a Cristo y después cambias a vivir en maldad, o cuando llevas una doble vida donde le sirves al Señor pero tienes una vida de maldad, tienes una vida con estos pecados que hablan aquí, que es la inmoralidad, la mentira, adulterio, homosexualidad, asesinato. Los que, ¿verdad?, viven así, que es un contraste de lo que Dios quiere y de lo que Dios ¿verdad?, valora en una persona, como dice la palabra, pues entonces ahí caen en pecado. Esas son las personas que van a ir al lago de fuego y azufre. Así que si usted está en Cristo, usted se mantiene en Cristo en medio de adversidades, ¿verdad? Porque la palabra misma nos dice que debemos de mirar al soberano, ¿verdad?, a la cruz, no tener miedo de las cosas terrenales, no miremos las cosas que son temporales, miremos las cosas que son eternas, que son de la eternidad. Amén. Así que nosotros tenemos que crecer como personas en la palabra, en la búsqueda del Señor, en la intimidad con el Señor, porque todo lo que nosotros estamos viviendo ahora, bueno o malo, perecerá. Eso pasará, bien sea que venga Cristo o que nosotros partamos. Amén. Y cuando partamos tenemos que buscar partir con el Señor. Amén. Porque qué difícil, ¿verdad?, que pasamos tantas situaciones en esta vida y por cabeciduros, ¿verdad?, por no buscar encontrar y conocer a Jesús y poder servirle y poder tener esa intimidad, que lo hagamos nuestro amigo, que lo hagamos la prioridad de nuestra vida, nosotros tengamos, ¿verdad?, que pagar las consecuencias. Así que cuando hablo de nosotros es que me gusta incluirme para que las personas no se sientan como ¿verdad?, diferentes, porque todos somos iguales. Sabemos que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios somos los que aceptamos a Cristo como Salvador, pasamos a ser hijos de Dios.
Así que, ¿verdad? Tenemos que recapacitar y ver que tenemos que buscar del Señor, porque tenemos que dejarlo todo y buscar del Señor. Vamos a buscar Mateos 19:29. Si no me equivoco, no lo escribí, o sea, lo escribí bien, el texto que quiero usar. Si no, vamos a Marcos. Pero mira, aquí tengo Marcos. Vamos a Marcos 10:30, perdón. Marcos es 10:30. Dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Vamos a leerlo un poquito más arriba. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Amén. Así que el mismo Jesús está diciendo, no hay si tienes que dejarlo todo, lo dejas todo y sígueme. Como cuando él andaba con los pastores, con los apóstoles, que era lo único, cuando él los vio, que era lo único que les decía, sígueme. Amén. Cuando él decía, sígueme, él no daba explicaciones, ni los otros le pedían explicaciones. ¿Por qué? Porque había una conexión espiritual en el sentido de que como nosotros cuando buscamos la palabra y leemos la palabra, aprendemos de Jesús, hay esa conexión con el Señor Jesús, y nosotros podemos aceptarlo y buscar de Dios y caminar con Jesús a ciegas, ¿verdad? Como mucha gente nos dicen, a ustedes los han dormido, ustedes los tienen. No, es que cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda y nos revela el misterio de la palabra de Dios, y nos ayuda a que nosotros podamos aceptar y conocer a Jesús, ¿ven? A través de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es vida, porque su palabra es Jesús, amén. Así que es a través de la palabra que nosotros conocemos a Jesús nuestro Salvador, y es a través de la palabra que nosotros podemos reconocer que hay un lugar donde iremos y viviremos juntamente con Cristo. Vamos a buscar Apocalipsis 21, 3 al 8. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Santo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas. Lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Así que, ¿verdad? Podemos ver aquí cómo el Señor nos hace la promesa de que si nos mantenemos y continuamos con Él, podremos alcanzar esa vida eterna. Estaba tratando de buscar, había marcado, déjenme ver si lo encuentro.
porque había marcado aquí una palabra importante. Aleluya. Santo. ¿Verdad? El Señor prometió que Él iría a hacer morada en el cielo. Ay, Señor, se me fue de la mente el texto. Él iría a hacer morada en el cielo para aquellos, para sus hijos, ¿verdad? Así que nosotros como sus hijos tenemos esa esperanza eterna en Cristo, de que un día Cristo vendrá o nosotros partiremos, y si morimos en Cristo, ¿verdad? Resucitaremos en Cristo. Amén. Y si vencemos y estamos con Cristo, cuando Él venga, Él se llevará su iglesia, llevará sus santos, que es la iglesia, y viviremos eternamente con Él. De igual forma, ¿verdad? Nos invita a recapacitar que si no estamos buscando de Dios, si no estamos teniendo una relación con Dios, si no seguimos la palabra y no solamente la leemos, sino que nos hacemos hacedores de la palabra de Dios, pues entonces no habrá esa promesa de vida eterna en Cristo, con Cristo. Sería entonces lo que nos indica Apocalipsis, que iría al lago de fuego. Así que esta palabra nos ayuda, en el mismo tiempo que la estudiamos, nos ayuda y nos exhorta a que busquemos del Señor. Sabemos que Jesús es el intercesor entre Dios y el hombre, así que nosotros tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús y mantenernos en esa comunicación con Él, mantenernos en ese estar cerca del Señor a través de la oración, a través de la vigilia, a través de los ayunos, mantenernos cerca de Él, muriendo la carne, hacer que nuestra carne muera, ¿verdad? Y que la carne mengue y crezca el Espíritu. Y nosotros podemos obtener esa vida eterna. En eso creemos, en que sí existe una vida eterna. Creemos en que la vida eterna escoges tú donde la vas a vivir. Igual que como escoges aquí en la tierra, cómo vas a vivir. Amén. Así que hay recompensa para los que vencieren. Es esta vida eterna. Así que hasta aquí la clase de hoy. Les invito que si usted no tiene una iglesia donde congregarse, pueda ir a la iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27 de K13, en Santa Juanita. Les pido disculpas porque estoy un poquito afectada de la garganta y casi no puedo como hablar, expresarme. Realmente me siento un poco afónica. Pero nada, Dios es bueno. Lo importante es que nosotros podamos tener en nuestros corazones, reconocer en nuestros corazones, bien dentro de nosotros, aceptar, creer que Cristo es nuestra salvación, que Él murió en la cruz del Calvario para librarnos, ¿verdad? Darnos la libertad de poder librarnos del pecado de la humanidad. Amén. Cuando aceptamos a Cristo, no es una libertad para que podamos hacer lo que queramos, sino una libertad para que vivamos en paz, en gozo, en armonía, hermanos unos con otros, no haciendo mal a nadie. La misma palabra nos dice, como leímos ahorita, qué cosas no son agradables a Dios, aparte de que nosotros como adultos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y el pecado sabemos que es hacer lo que es malo. Así que nada, Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones. Saludo Marisela, Dios te bendiga Marisela, Dios te bendiga mucho.
Y a Diana, Dios la bendiga mucho, y a todos los que después se van a estar conectando. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas bendiciones. Como siempre le digo,